Imagina un tiempo en el que todo el mundo hablara el mismo idioma, sin malentendidos, sin necesidad de traducción. Una sola palabra significaba lo mismo en todas partes. La comunicación era fácil, la cooperación natural. La humanidad unida tenía un potencial increíble, pero en lugar de usar esa unidad para honrar a Dios, la gente dirigió su fuerza hacia su propia gloria. El resultado fue la Torre de Babel, un punto de inflexión en la historia de la Biblia. Hoy exploraremos lo que ocurrió en Babel, por qué actuó Dios y qué lecciones nos trae. La historia comienza en Génesis 11, pero el trasfondo proviene de Génesis 9 y 10. Tras el diluvio, Noé y su familia abandonaron el arca, y Dios les dio un mandato claro: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. El plan de Dios era que la humanidad se extendiera por todo el mundo, cuidara la tierra y reflejara su gloria en todas partes. Pero para Génesis 11, en lugar de dispersarse, el pueblo se reunió. Querían quedarse en un solo lugar, no dispersarse. ¿Por qué? Porque en el fondo estaban más interesados en construir su propia reputación que en seguir el propósito de Dios. La Biblia dice que la gente se trasladó hacia el este y se asentó en una llanura en la tierra de Shinar, que hoy conocemos como Babilonia en Mesopotamia. Era un terreno llano y bien regado, perfecto para construir. Se dijeron entre ellos: ven, hagamos ladrillos y cocinémoslos bien. Venid, edificemos una ciudad y una torre que se eleve hasta los cielos, para que podamos hacernos un nombre y no ser dispersos por toda la faz de la tierra. Fíjate en dos cosas: querían una ciudad y una torre, un hogar permanente, no una dispersión dispersa, y querían un nombre para sí mismos, no para Dios. Esto era el orgullo humano en su punto álgido. La torre no era un edificio alto y corriente. En la antigua Mesopotamia se construyeron torres llamadas zigurats, como templos, que se cree que eran puentes entre el cielo y la tierra. Así que esta torre no era solo arquitectura, sino rebelión. La humanidad intentaba llegar al cielo en sus propios términos, creando su propio camino hacia Dios. En lugar de escuchar el camino de Dios, Dios vio lo que estaba pasando. El pueblo estaba unido, con un idioma y un solo objetivo. Esa unidad les hacía poderosos, pero su objetivo era corrupto. Si seguían adelante, nada de lo que planearan sería imposible para ellos. Igual que Adán y Eva en el jardín del Edén. Así que Dios dijo: ven, bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan. Y eso fue exactamente lo que hizo. De repente, los trabajadores ya no podían entenderse. Imagina el caos en la obra. Un hombre pide más ladrillos, pero su compañero oye sonidos extraños que no reconoce. Los equipos se desintegran, la confusión se extiende y se detiene toda la obra. La torre quedó inacabada. El proyecto de la ciudad fracasó y la gente dispersa por la tierra, exactamente lo que Dios había ordenado desde el principio. Ese lugar se llamaba Babel, que significa confusión, y desde allí, lenguas y naciones se extendieron por todo el mundo. La historia de Babel es corta pero poderosa. Vamos a hacer una pausa y pensar en lo que nos enseña. La gente de Babel quería hacerse un nombre, querían escalar al cielo a su manera, pero el orgullo humano siempre falla. El plan de Dios siempre tendrá éxito. La unidad puede ser una bendición, pero solo cuando se usa para la gloria de Dios. En Babel la gente estaba unida en rebelión y ese tipo de unidad es peligrosa.
Dios le dijo a la humanidad que llenara la tierra. Resistieron, pero al final Dios los dispersó igualmente. Su voluntad siempre prevalece. La torre era el intento de la humanidad de alcanzar a Dios por su propio esfuerzo, pero la Biblia enseña que la salvación no es algo que podamos construir con ladrillos, ni ganar con obras. Es un don de Dios dado a través de su Hijo Jesucristo. La confusión de lenguas en Babel encuentra un eco asombroso en el Nuevo Testamento. En Hechos 2, en Pentecostés, Dios realizó un milagro con el lenguaje de nuevo, pero esta vez para unir a las personas en la verdad. Los apóstoles hablaron y personas de muchas naciones escucharon el mensaje en su propio idioma. Donde Babel dividió a la gente, Pentecostés los unió en Cristo. Esto nos muestra que la verdadera unidad no se encuentra en el orgullo o la ambición humana. La verdadera unidad viene de Dios a través de su Espíritu y está centrada en su Hijo. La Torre de Babel también apunta a otro gran tema de la Biblia, Babilonia. Babel más tarde se convirtió en Babilonia, un símbolo de arrogancia humana, idolatría y rebelión contra Dios. En el Apocalipsis, Babilonia la Grande representa el orgullo y la corrupción del mundo, que algún día caerá. Desde la primera Babel hasta la Babilonia final, el orgullo humano se enfrenta a Dios. Pero la Biblia nos asegura, el reino de Dios triunfará. La historia de Babel no es solo historia, nos habla hoy. Vivimos en un mundo lleno de torres, no solo rascacielos, sino también logros humanos, orgullo y gloria propia. La gente sigue intentando hacerse un nombre, ya sea a través de la riqueza, la tecnología o la fama. Pero la pregunta es, ¿para quién estamos construyendo el nombre? ¿Nuestra o de Dios? Jesús nos enseñó a orar, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso es lo opuesto a Babel. En lugar de construir para nosotros mismos, estamos llamados a construir para Dios. La Torre de Babel es una advertencia y una lección. Nos muestra el peligro del orgullo, la inutilidad de oponerse a Dios y la certeza de su propósito. Pero también nos apunta hacia adelante, hacia la esperanza de unidad en Cristo, cuando personas de todas las lenguas y naciones se unirán en el reino de Dios. Así que no construyamos torres para nuestra propia gloria. En cambio, moldeemos nuestro camino para honrar a Dios, confiando en su camino y mirando hacia la ciudad que Él está construyendo, la Nueva Jerusalén, donde su nombre será alabado para siempre. La Torre de Babel y el hilo dorado. En Babel, la humanidad intentó unirse en rebelión, hacerse un nombre y construir su propio camino hacia Dios. Así que Dios los dispersó, mostrando que su voluntad de llenar la tierra no puede ser detenida. Ese mismo hilo recorre toda la Biblia. Adán y Eva intentaron apoderarse de la sabiduría para sí mismos, pero el plan de salvación de Dios continuó. En Pentecostés, Dios derribó temporalmente la confusión introducida en Babel, permitiendo que su palabra y propósito fueran proclamados a todas las naciones, en armonía con su intención desde el tiempo del diluvio. Pero Dios hará esto permanente en su reino, como leemos en Zefanías 3, versículo 9. Entonces restauraré a los pueblos un lenguaje puro, para que todos puedan invocar el nombre del Señor y servirle con un solo acuerdo. Y luego la división da paso a una adoración unificada bajo Jesús, mientras recogemos Zacarías 14, versículo 9. El Señor será Rey sobre toda la tierra, y su nombre será uno.
Lo que la humanidad intentó construir para su propio nombre en Babel, Dios lo completará para su nombre en su reino a través de Jesucristo. Una familia, una adoración y un idioma. El hilo dorado es que Dios está construyendo su nombre, no el nuestro. Los intentos humanos de reemplazarle siempre fracasan, pero su reino tendrá éxito. Hay otra forma de acompañarnos en este camino, una que explora con más detalle los aspectos prácticos de caminar hacia el reino de Dios. Es nuestro curso gratuito de cristianismo multilingüe basado en la Biblia, un curso gratuito de 30 lecciones en video que cubre todos los aspectos de la Biblia y la vida diaria. Y si tienes preguntas sobre las escrituras, hay un sistema de chat multilingüe en la web donde puedes hacer cualquier pregunta sobre temas bíblicos. Para acceder a cualquiera de ellos, simplemente visita la página web que se indica a continuación. Si aún no tenemos videos o el curso en tu idioma, por favor envíanos un correo electrónico a la dirección que se indica explicándonos qué te interesa y tu idioma y haremos todo lo posible para crearlos para ti. Dios te bendiga en tu camino hacia el reino de Dios.